Carta a los Hebreos, capítulo 6, y voy a leer para usted versículo 1 al 12. Hebreos 6, 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si a la verdad Dios lo permitiere. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces viene sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin es ser quemada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esta es la palabra del Señor. Amén. El título que le he puesto al sermón en esta mañana es Avanzando hacia la madurez. Ese es el título, Avanzando hacia la madurez. Y la razón por la cual decidí titular el sermón de esta manera es por el énfasis que encontramos en el versículo 1 del capítulo 6. Note conmigo: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, ahora subraye la frase que sigue, vamos adelante a la perfección. Pareciera que ese fuera el tema dominante del autor, que quiere comunicarle a su audiencia, que ellos entiendan que deben ir hacia adelante, hacia la perfección, o en otras palabras, hacia la madurez. No es en vano la comparación que hizo en los versículos anteriores, al final del capítulo 5. Miren conmigo cómo hay dos tipos de creyentes. Hay un tipo de creyente el cual es tardo para oír, el cual todavía está en los primeros rudimentos de la palabra de Dios y tiene necesidad de leche. Ese es un primer tipo de creyente, vamos a decir, un creyente un tanto pasivo y negligente en avanzar hacia la perfección, que es la madurez. Pero él lo contrasta con otro tipo de creyente, miren el texto, el cual ya no necesita leche, sino alimento sólido. Este tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que el contexto literario inmediatamente anterior nos habla de dos tipos de creyentes. Un creyente que avanza hacia la madurez espiritual y ahora necesita comer algo más sólido, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero por otro lado, creyentes inmaduros, creyentes negligentes, que no han atendido la palabra del Señor y no están avanzando hacia la perfección, según el versículo 1 del capítulo 6, o madurez espiritual. De ahí el título, Avanzando hacia la madurez espiritual. Ahora, quiero decir algo más. Casi que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el versículo 4 al 6. ¿Recuerdan esos textos? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿y qué pasa con ellos? Recayeron, versículo 6,
sean otra vez renovados para arrepentimiento. Muchos estamos familiarizados con este texto, pero quiero decir algo importante. El contexto del versículo 4 al 6 son los versículos inmediatamente anteriores y los versículos posteriores. Es decir, nosotros no podemos interpretar el versículo 4 al 6 sin los versículos anteriores y posteriores. ¿De qué nos habla el texto? De la madurez espiritual. Avancen hacia la madurez espiritual. Entonces hay un peligro en aquellos que por su negligencia no avanzan hacia la madurez espiritual. ¿Y cuál es el peligro? Recaer. Ese es el contexto del pasaje. Y ahora cuando entremos a él directamente, nos vamos a dar cuenta de las conexiones que tiene con los versículos anteriores y con los versículos posteriores. La manera para desarrollar nuestros sermones en 4 encabezados. Primero, la exhortación, versículo 1 al 3. La exhortación. El autor exhorta a la iglesia a avanzar hacia la madurez espiritual. Claramente aquí hay una exhortación, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. He ahí la exhortación. En segundo lugar, el peligro de no avanzar hacia la madurez. Hay un peligro, versículo 4 al 6, el peligro es la apostasía. Ese es el peligro. Si no avanzamos hacia la madurez espiritual y estamos muy cómodos con nuestra vida cristiana, podemos estar autoengañados y pensar ser creyentes cuando no lo somos. He ahí el peligro de la frialdad espiritual. Estamos de cara ante una terrible realidad, la apostasía. Número 3, la ilustración. Ahora el autor, como es un gran maestro, quiere ilustrarle este tema a la iglesia. Y la ilustración la encontramos en el versículo 7 y en el versículo 8. Y es la ilustración de un labrador que trabaja y cultiva la tierra para luego hacer la comparación. Y número 4, el ideal. Definitivamente a partir del versículo 9 se nos describe el ideal cristiano. ¿Cómo debemos vivir entonces si hemos entendido todas estas verdades? ¿Qué se espera de nosotros? Bueno, el autor dice en el versículo 9, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas. Ese es el ideal cristiano. Hay un ideal en la vida cristiana, el cual cada creyente debe perseguir diligentemente. Veamos en primer lugar la exhortación. La exhortación a avanzar hacia la madurez. Versículo 1 al 3. Por tanto, como una conclusión de la comparación anterior entre los dos tipos de creyentes, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son esos rudimentos? Los vamos a ver más adelante. Vamos adelante a la perfección. Dejen los rudimentos y avancen hacia adelante. Notan que el crecimiento en madurez espiritual consiste en dejar atrás aquello que nos estorba y en caminar hacia adelante estando un poco más libres de peso. Esa es la idea. Voy a abandonar lo que pesa y lo que impide que camine hacia adelante, y una vez me quito lo que me estorba, camino hacia la madurez espiritual con un poco más de libertad sobre mis hombros. Ahora, ¿en qué consiste esos primeros rudimentos? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, número 1, de la fe en Dios, número 2, doctrina de bautismos, número 3, imposición de manos, número 4, resurrección de los muertos, número 5, y el juicio eterno, número 6. 6 doctrinas que el autor llama fundamentos. 6 doctrinas. Usted puede llamarles fundamentales, pero podríamos decir, para el autor son fundamentos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que él ya la explicó. Él ya se las enseñó a la iglesia. Quizá ya pasó tiempo tratando de explicarles en qué consiste cada una de estas doctrinas. Él reforzó su argumento. Ahora, es probable que estas doctrinas, en primer lugar, sean prácticas judías. Recuerden que la comunidad a la cual escribe el autor es la comunidad judeocristiana,
¿Qué significa eso de comunidad judío-cristiana? Judíos que tenían prácticas judías, rituales judíos, pero que habían abrazado el mensaje del Evangelio de Cristo. Esa es la comunidad a la cual escribe el autor. Entonces es probable que las prácticas mencionadas aquí como fundamentos sean prácticas comunes dentro de la comunidad judía. Y ahora el autor tuvo que aclarar cada una de esas enseñanzas a la luz del Evangelio. Es como darles luz en medio de su conocimiento. La primera, arrepentimiento de obras muertas. Ellos ya habían experimentado un verdadero arrepentimiento por causa de Cristo. Obras muertas es confiar en sus propias obras, sus propios ritos. Así que el autor les recuerda que el verdadero arrepentimiento no está fundamentado en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. No está en nuestras propias obras, rituales, ceremonias o prácticas, sino que el verdadero arrepentimiento viene de Dios. Ya les había explicado eso. Segundo, la fe en Dios. Noten que Dios, a lo largo del contexto de la carta a los Hebreos, el autor habla de Dios en Cristo. Así que es probable que el autor les haya explicado a la audiencia quién era el Hijo. ¿Cómo así que el Hijo fue enviado por el Padre y tomó cuerpo humano y tuvo una vida perfecta y tenía que morir en una cruz para cumplir todas las sombras del Antiguo Testamento, de los sacrificios de animales y el derramamiento de sangre? Como que el sacrificio de Cristo fue el último sacrificio, el último cordero en el último altar que fue la cruz, la última sangre derramada. Es probable que la explicación tenga que ver con el Hijo, la fe en el Hijo es suficiente. 3, doctrina de bautismos. Y esa palabra bautismos puede hacer referencia a ceremonias judías, ceremonias de purificación. Es probable que el autor les haya explicado en qué consiste el verdadero bautismo en Cristo en comparación con las ceremonias de purificación que ellos llevaban a cabo. 4, imposición de manos. Quizá esto tenga que ver con ceremonias judías de oficialización. Oficialización, quizá con la idea de oficializar ciertos servicios. Ahora el autor explica la imposición de manos en el marco cristiano. La resurrección de los muertos. Efectivamente, había un gran debate en la comunidad judía si los muertos resucitaban o no. Es en el cristianismo en el cual se clarifica que por la resurrección de Cristo todos los que están unidos a Él serán un día resucitados juntamente como Él fue resucitado. Y eso ya se explicó. Y el juicio eterno. Todos van a tener que comparecer ante el gran juicio de Dios. El elemento problemático para el judío es que él tenía que entender que Cristo lo iba a juzgar, aquel el cual él rechazó y crucificó. Él mismo ha de juzgarlo un día. Así que pareciera que cada una de estas doctrinas habían sido bien explicadas por el autor. Era tiempo de avanzar. Estos son los primeros rudimentos que dice el autor. Ahora, note la nota del versículo 3. Mírenla con atención. Y esto haremos si a la verdad Dios lo permitiere. Ahora, yo veo una conexión muy profunda aquí entre la soberanía de Dios al santificarnos y hacernos crecer en madurez espiritual y la responsabilidad humana. El versículo 1 y el versículo 2 enfocan el texto hacia la responsabilidad humana. Ya ustedes tienen el conocimiento básico, ya lo han aprendido, avancen hacia adelante, no sean negligentes, perezosos, pasivos. Pero también hay que entender que esto lo haremos si Dios lo permite. Soberanía de Dios. Responsabilidad humana en nuestra santificación y madurez espiritual, soberanía de Dios en nuestra santificación y madurez espiritual. ¿Es clara o no es clara la exhortación? Hay que avanzar, ¿verdad? Hay que avanzar, tenemos que avanzar. ¿Y si no avanzo, qué? Es la pregunta. Si no avanzo, ¿qué? He ahí el peligro de la apostasía. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el peligro de no avanzar en madurez espiritual. Versículo 4. He ahí el peligro.
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, versículo 6, parte B, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esa es la idea. Lo que pasa es que la idea se dilata un poco por los detalles que el autor va a empezar a dar, pero así debemos leer la idea, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esa es la idea concreta de este pasaje. Es imposible que estos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. La pregunta es: ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Noten, en el versículo 1 al 3, el autor nos está hablando de la iglesia. Por eso los exhorta a caminar hacia la madurez espiritual, a dejar los primeros rudimentos, a no quedarnos pasivos, cómodos con nuestra vida espiritual. Pero de repente introduce esta cláusula que nos lleva a hacer una reflexión aún más profunda. ¿Quiénes son? Vamos a ver cómo los describe. Estos, número 1, fueron iluminados. 2, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 3, gustaron la buena palabra de Dios. 4, gustaron los poderes del siglo venidero. Miren estas características de estas personas. Ahora, quiero ser un poco más preciso. Realmente estos asuntos se deben entender más como privilegios espirituales. Realmente comprender el hecho de ser iluminados, gustar el don celestial, participar del Espíritu Santo, gustar la buena palabra y los poderes del siglo venidero son bendiciones o privilegios espirituales que el Señor otorga. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 10 de Hebreos, versículo 32, note con atención el trato que el autor le da a la palabra iluminados. Miren conmigo, 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis un gran combate de aflicciones. Ahora, regrésese al versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Note cómo el uso de la palabra iluminado en el texto está conectado con el conocimiento de la verdad. Así que es posible que estas personas, cuando el texto dice fueron iluminadas, quiere decir ellos conocieron la verdad. O sea, su vida misma se expuso al conocimiento de la verdad, no le fue oculta a sus oídos. La conocieron, pero al parecer ese conocimiento no fue transformacional. Transformacional. Muchas personas conocen. Hay personas que tienen gran conocimiento de las Escrituras. Hay personas que entienden las normas de la interpretación y de la hermenéutica y saben definir muy bien los términos y los conceptos, pero eso no los transforma. Así que al parecer este conocimiento es un conocimiento que no transforma, no es un conocimiento transformador, pero estuvieron ahí, conocieron la verdad, recibieron ese privilegio espiritual. Sigamos, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Lo interesante es que la palabra partícipe del Espíritu Santo se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la comunión cristiana. Aquellos que participan del Espíritu Santo participan de la comunión cristiana. Así que es probable que el texto quiera decir que aquellos que gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo estuvieron reunidos con la comunidad cristiana, compartieron con la iglesia, se dieron a conocer y fueron conocidos por la iglesia. Fueron visibles ante los ojos de la iglesia. Se sentaron en la silla donde usted está sentado. Y en el peor de los casos, lideraron a la iglesia. Fueron tan visibles ante los ojos de la congregación. La palabra partícipes implica comunión cristiana. Se hicieron pasar como si fueran verdaderos creyentes, pero no lo eran.
Trataron de vivir una vida como si lo fueran, pero en su corazón no habían sido transformados. Sigamos. Asimismo gustaron la buena palabra de Dios. ¿Qué tal? Recibieron las mejores prédicas. Piensa en Judas. Judas tuvo el mejor maestro. No hay un maestro más grande que nuestro Señor Jesucristo. No hay un maestro más eficaz que Cristo. Pero aún así, no pasó nada en el corazón de Judas. No fue transformador para él. Así que estas personas se exponen a la buena palabra, a las buenas predicaciones. En el peor de los casos, ellos mismos son predicadores y conocen la Escritura. Sigamos. Y los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son esos poderes? Vaya conmigo al capítulo 2 de la carta. Capítulo 2, versículo 3, parte B. La cual, la salvación tan grande, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, el Hijo, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Ahora escuche con atención el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿qué? Señales. Oiga eso, señales, prodigios, diversas maravillas, repartimientos del Espíritu Santo, podemos decir dones del Espíritu Santo según su voluntad. Estas mismas palabras las usa el autor en el capítulo 6 que estamos estudiando para decir que estas personas reciben los poderes del siglo venidero. Miren el versículo 5 del capítulo 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Al parecer hay personas que se exponen al evangelio, que escuchan la buena palabra, que tienen participación con los santos o la comunidad cristiana e incluso hacen señales y prodigios, pero no son cristianos. Ahora es una palabra muy confrontadora para el evangelicalismo pentecostal y carismático, donde la centralidad de sus reuniones está supuestamente en las señales y en los milagros. Pero si supieran que según Hebreos capítulo 6, el Señor también puede usar a los incrédulos. El Señor también puede usar a los incrédulos. Una señal o un prodigio no define cuán transformador es la vida de la persona. No lo define. Y esto está siendo muy confrontador para la audiencia. Ellos están aprendiendo estas cosas. Ahora, note bien, ¿le parece extraño que existan personas así? Le hago la pregunta. O sea, ¿le parece extraño que existan personas que hayan sido iluminadas, que hayan gustado el don celestial, hayan participado en la comunión de la iglesia, hayan escuchado la buena palabra, los poderes del siglo venidero, y para ellos una vez recaen en pecado no haya arrepentimiento, es decir, no sean verdaderamente creyentes? ¿Le parece extraño? A estas alturas de la carta a los Hebreos, déjeme decirle, no puede ser extraño. Y le voy a explicar por qué. ¿De qué nos habló el capítulo 4 de la carta? Nos habló del reposo de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Les voy a poner este ejemplo. ¿Acaso el pueblo de Israel no vio el poder sobrenatural de Dios cuando los hizo cruzar por el mar? ¿Acaso el pueblo de Israel no vio la presencia especial del Señor en el ángel por medio de la columna de nube en el día y por medio de la columna de fuego en la noche? ¿Acaso el pueblo de Israel no le pidió al Señor de comer y no le dio maná? ¿Acaso el pueblo de Israel no le pidió agua para beber y le dio agua de la roca? ¿Acaso no participaron del Cordero Pascual? ¿Acaso no pusieron sangre en el dintel de la puerta para proteger a los primogénitos? ¿Y qué pasó? Se perdieron. Es el ejemplo que el Nuevo Testamento toma para hablar de aquellos que retroceden. Apostasía. Hermanos, ¿quién más que el pueblo de Israel no fue testigo del poder de Dios y de la buena palabra? Y el Nuevo Testamento aún así nos dice, en su corazón había un problema: incredulidad. No creyeron la promesa que era el evangelio veterotestamentario. Ahora le pregunto, ¿le asombra entonces la descripción de Hebreos 6, 4 al 6?
No. Si nosotros venimos en el contexto, ya no nos asombramos. Si leemos este texto fuera de contexto, quizás sí diríamos, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Seré yo uno de ellos? Pero ahora, entendiendo el contexto, nos estamos dando cuenta que el autor básicamente está describiendo a aquellos que fueron como la primera generación de israelitas que salieron del desierto, testigos de Dios, mas no transformados por Dios. Una cosa es ser testigo y otra cosa es ser transformado. Déjeme decirle eso. Fueron testigos de lo que Dios hizo, pero no fueron transformados. Son los mismos de 6:4 al 6. Recaen, vuelven al ritualismo, a las ceremonias, a la enseñanza cuyo énfasis está en las obras, echan por tierra todo lo que recibieron del evangelio, terminan negando en aquel que han creído. Entonces es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y es ahí donde teológicamente se suele acuñar la frase apostasía, porque de alguna manera la apostasía implica que aquel que hizo una proclamación pública de fe, luego con sus hechos la niega, la rechaza públicamente. Así que lo público es muy importante para entender este contexto. Una vez recaen y vuelven atrás, es como si crucificaran de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio, entre comillas, como si hicieran en vano la obra expiatoria de Cristo. Bueno, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted duda de la eficacia de la obra de Cristo en la cruz? Bueno, ¿la muerte de Cristo en la cruz es eficaz o no es eficaz? Es eficaz. ¿Es particular o es general? Es particular por aquellos que Él eligió, es eficaz en su corazón porque los transforma. Ahora, estas personas con su vida, entre comillas, pareciera dar el mensaje de que la obra expiatoria de Cristo en la cruz fue en vano. Miren, tan terrible esto. Ahora, ¿qué dirán los impíos? Que una vez lo vieron predicar. ¿Y acaso ese no era el pastor? ¿Y acaso ese no era el que predicaba? Y véanlo ahí como está. El impío va a entender eso así, como si hubiese vivido una vida cristiana en vano. Es un mal testimonio. Inmediatamente lo que va a hacer el impío es señalar a la iglesia y va a decir, todos son así. ¿Ha escuchado la frase, todos los políticos son iguales? Bueno, esa frase tiene su correspondencia en el ámbito secular, todos los pastores son iguales. Igual que el político, los pastores. Falacia de generalización, tanto para el político como para el pastor, déjeme decirle. Ahora bien, parece como si en la audiencia que recibe el mensaje hay como cierta confusión. O sea, estamos tratando de entender lo que nos dices. Si no avanzamos hacia la madurez espiritual, entonces quizá estemos de cara ante el peligro de apostatar y negar todo lo que hemos aprendido como estos hombres. Pero necesitamos más explicación. Entonces el autor les ilustra y eso nos lleva al tercer encabezado. La ilustración, versículos 7 al 8. Miren la ilustración. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin es ser quemada. La pregunta es, ¿cuántas tierras hay? A la luz de esta ilustración, ¿cuántas tierras hay? Una. ¿Cuántos sembradores hay? Es la pregunta. La tierra es la misma, pero los labradores son diferentes. Note bien el texto. La tierra que embebe el agua que muchas viene sobre ella, cae el agua para la misma tierra y produce hierba en una parte de la tierra, hierba provechosa, pero eso sí, a aquellos por los cuales es labrada. La lluvia cae, pero la diferencia está en la labor del labrador. Ahí es donde está la diferencia. Mas la que produce espinos, la misma tierra, no es otra tierra, es la misma tierra. Y abrojos,
es reprobada. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, si el primer labrador es diligente, entendemos que el segundo labrador es negligente. Esa tierra cercana a la maldición, cuyo fin es ser quemado, ¿qué? Los espinos y los abrojos. Entonces la tierra es la misma, el agua es la misma, pero los labradores son diferentes. Hay aquellos que son diligentes y trabajan la tierra, cultivan la tierra, tienen cuidado de ella y pueden ver el fruto en su tiempo. Pero hay aquellos labradores perezosos, negligentes, un tanto conformes y cómodos con su trabajo, que una vez siembran la semilla no se percatan de trabajar ni de cultivar la tierra. Entonces, ¿qué va a crecer? Espinos y abrojos. La ilustración quiere aclararles un poco más lo que acaba de decir en el versículo 4 al 6 sobre estos personajes. Una vez más, no son verdaderos creyentes que perdieron la salvación. No, ya entienden, el contexto no habla de eso. Son falsos creyentes que se hicieron pasar por verdaderos, pero llegará el día en que el Señor los hace público y la iglesia los puede ver. Identifica tal apostasía. A la luz de la ilustración, ¿qué tienen que hacer los verdaderos creyentes? Ser como el labrador responsable. ¿Qué hace el labrador responsable? Trabajar la tierra, abonar la tierra, cultivar la tierra y tener mucha paciencia hasta ver el fruto. Así que el principio que subyace de la ilustración es el trabajo. O somos diligentes o somos negligentes en nuestra vida espiritual. O eres el labrador perezoso o eres el labrador trabajador y diligente. ¿Cuál eres tú? He ahí la pregunta. ¿Hacia dónde avanza el argumento? Hacia el ideal. Sin duda alguna el autor quiere avanzar hacia el ideal cristiano. Mire cómo empezó en el versículo 1 con los primeros rudimentos, los fundamentos que llama él, la exhortación a avanzar hacia la madurez. Vamos hacia un ideal y esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado. El ideal, versículo 9 al 12. Miren el ideal cristiano. Este ideal cristiano al mismo tiempo es casi que una aplicación práctica a todo lo que él ha dicho anteriormente. Es una aplicación práctica. Miren el contraste, pero de vosotros, ¿leyó el texto? ¿Leyó el texto? ¿Notó que dice, pero de vosotros? ¿Lo leyó bien? ¿Lo leyó bien? ¿De quién estaba hablando entonces? Antes. ¿Notan el punto acá? ¿De quién estaba hablando entonces antes? Si dice en el versículo 9, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas. Entonces, ¿de quién habló antes? De los que no eran amados. ¿Y quiénes son los que no eran amados? Los que no son cristianos, los del 4 al 6. ¿Se dan cuenta? Una vez más, un argumento más para no creer que los del 4 al 6 eran salvos, pero que perdieron la salvación. No, nunca lo fueron. Ahora se dirige a los que son salvos verdaderamente y les llama amados y les presenta el ideal cristiano. Esperamos mejores cosas. Bueno, mejores cosas. Daré lugar a mi corazón para la ambición. Vamos a tener ambición por mejores cosas. Mi casita es un poquito pequeña. Quiero tener una casita más grande. El carro es un tanto incómodo, quiero tener un carro mucho más grande que un hijo de Dios se merece. Vamos por mejores cosas. Bueno, ¿es eso lo que el autor quiere decir con mejores cosas? A eso se refiere en el pasaje. Miren conmigo el versículo 9. Esas cosas pertenecen a la salvación. Hermanos, las mejores cosas que debe buscar diligentemente un cristiano son en torno a su salvación. Y la palabra salvación aquí también la podemos entender por santificación. Las mejores cosas que un cristiano puede buscar están relacionadas con la santificación. Todo lo que aporte para mi santificación, si tengo que quitar de mí el peso, ese peso del pecado que no me deja avanzar, voy a quitarlo de mis hombros.
Voy a caminar un poco más ligero. Y si tengo que quitar en medio de mí aquello que no es pecaminoso, pero que no me conviene, también hay que hacerlo a un lado. Ese es el énfasis. Es por eso que un cristiano que está creciendo en madurez espiritual solo está pendiente de lo que es malo y de lo que es bueno. Y está lidiando entre lo que es bueno y lo que es malo. Pastor, sé que ese muchacho no me conviene, sé que no es un creyente, pero estoy profundamente enamorada de él. ¿Me puedo casar con él, pastor? Evidentemente hay inmadurez espiritual, aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo. Sé que no debo hacer eso, pastor, porque es pecado, pero no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Si sabes que es pecado, sabes que no debes hacerlo. Esa es la inmadurez espiritual. Pero noten, a medida que avanzamos, ya no solamente nos preocupamos por lo que es bueno y lo que es malo, nos empezamos a preocupar por lo que conviene y no conviene. Hay cosas que no son pecado, pero en el nivel de santificación en el que estoy, no me convienen. Eso esperamos, mejores cosas en torno a la salvación. Miren conmigo el capítulo 2. ¿Cuál salvación es esta? La gran salvación del gran Salvador. Prestar gran atención, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y note que el autor ya había exhortado a la iglesia en el versículo 1 del capítulo 2, cuando les dijo que atendieran con diligencia esas cosas para que no se deslicen como el barco que se va alejando poco a poco de su puerto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Subraye el amor, un distintivo de un verdadero cristiano. Un distintivo, el amor, la señal más grande. En Juan capítulo 13 en adelante, cuando el Señor se está despidiendo de los discípulos, les dice que se amen unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que vosotros sois mis discípulos. La señal más grande de un verdadero discípulo es amar como Cristo los amó. Y nuevamente el autor trae el pensamiento cristiano del amor. Si estos falsos creyentes tienen privilegios espirituales, hermanos, esto es importante. Un verdadero creyente no solo tiene privilegios espirituales, tiene distintivos cristianos que lo hacen diferente al mundo. El verdadero cristiano no se conforma con los privilegios espirituales. Él debe tener distintivos que lo definen a él. ¿Quién es? ¿Quién es él en Cristo? Un verdadero cristiano ama. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos. Así que se describe la obra del amor mostrado a su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndolos aún. ¿Saben lo que significa ese aún? Incondicionalmente. Incondicionalmente. Pastor, pues yo le sirvo a ese hermano. Sí, el hermano. Yo estoy dispuesto a amar al hermano. Sí, el hermano, el sí condicional por delante. Y es que no, definitivamente él tiene que venir y pedirme perdón, si no, no lo hago. Bueno, algo que los apóstatas no pueden hacer. Tienen tanto ego, tanto amor por sí mismos. No, ellos no son capaces de hacer esto. Un verdadero cristiano sí es capaz de amar. El Señor le da crecimiento en amor y servirse en los unos a los otros a pesar del otro. A pesar del otro. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin. Ideal cristiano en nuestra santificación. Debemos ser diligentes, hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces,
Importa cómo estemos corriendo la carrera en crecimiento espiritual e importa cómo terminemos la carrera. Evidentemente, hasta el fin no basta con un corto periodo de tiempo ser fieles al Señor. No basta. No basta un corto periodo de tiempo. Es más, si le decimos al Señor que nos dé vida, es para serle fieles hasta el fin. ¿De qué nos sirve que el Señor nos dé vida para serle infieles? ¿Entienden el sentido de la vida en el corazón de un cristiano? Es ser fieles al Señor hasta el fin. Ese es el sentido de la vida. Porque yo no tendría dicha en mi corazón que el Señor me dejara vivir más tiempo o rogarle que me deje vivir más tiempo para serle infiel. De ninguna manera. Le rogaría al Señor, si me da vida, es para serle fiel hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, amor y esperanza. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 13? La fe, la esperanza y el amor. Aquí tenemos amor y tenemos la esperanza. Si hay alguien verdaderamente esperanzado, o sea, que tiene profunda esperanza en que el fin será bueno, es el cristiano, independientemente de la realidad que viva. ¿Por qué es que será bueno? Porque el Señor es bueno y el Señor volverá. Caminamos prospectivamente. Mientras miramos atrás, la cruz, caminamos hacia adelante, la segunda venida de Cristo. Esa es la vida cristiana y no me malinterprete con lo que voy a decir, pero caminamos hacia adelante mientras miramos hacia atrás. Hay que definir qué queremos decir con mirar hacia atrás. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de la mujer de Lot, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en términos redentores. Caminamos hacia adelante mientras miramos hacia atrás. Caminamos hacia la segunda venida de Cristo mientras miro la cruz de Cristo. Es eso lo que quiero decir con caminamos hacia adelante mientras miramos hacia atrás. El pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo. Caminaban hacia adelante, hacia la primera venida de Cristo, hacia el Mesías, mientras miraban hacia atrás el éxodo. Como el Señor los liberó, Él volverá y nos liberará a nosotros. Y como el Señor ya venció en la cruz, el Señor volverá a vencer. Volverá a vencer. ¿Y cuál es el propósito de esto? Versículo 12. Para que no seáis perezosos. He ahí la práctica. Yo creo que el texto no hay ni siquiera que aplicarlo. He ahí la práctica. Para que no seáis perezosos. Contraste. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, note que el autor está estimulando a la iglesia a imitar a los hombres de fe. A imitar a los hombres de fe. Más adelante vamos a tener una lista de hombres de fe. Es decir, hay un reconocimiento del caminar de los hombres de fe. El autor los reconoce. Así como hay dos generaciones, la generación incrédula que no creyó la promesa que el Señor le dio de entrar al reposo, no sean como ellos. Ese es el peligro de la apostasía. Avancen hacia adelante para que no encuentren apostasía así como ellos. Hay otra generación de israelitas que creyeron la promesa y entraron en el reposo. He ahí el otro ejemplo. Entonces sigan el ejemplo de aquellos. De aquellos que creen. Ahí está la fe, amor, esperanza y fe. Son tres distintivos que nos definen como hijos de Dios. Y se contrasta con el apóstata. El apóstata no llega hasta el fin. No llega hasta el fin. Por eso es apóstata. Porque en el camino se retracta y renuncia a todo lo que ha aprendido. No llega hasta el fin. ¿Se da cuenta? Pero el creyente tiene esperanza de llegar hasta el fin. En el corazón del apóstata hay incredulidad. Como la primera generación, en el corazón del creyente hay fe en que las promesas fueron cumplidas en Cristo y que mi hermano mayor me da a compartir su herencia. Somos copartícipes de la herencia de Cristo. Esperamos el reposo. He ahí las promesas, pero el verdadero creyente tiene amor. Amor.
Y es algo que no caracteriza al apóstata. En el corazón de la apostasía no hay amor. Hay orgullo, hay ego, hay demasiado amor por sí mismo, pero no por Cristo. Hermanos, hemos visto 4 cosas básicamente. Una clara exhortación a avanzar hacia la madurez, un peligro de no avanzar hacia la madurez, la apostasía, una ilustración de avanzar hacia la madurez, lo cual aclara el concepto, y finalmente el ideal cristiano al avanzar hacia la madurez. Hay un ideal: esperar mejores cosas en nuestra santificación con amor, con esperanza y fe. Hermanos, si tengo que agregar algo más, porque el texto es demasiado práctico, solo quiero decirle esto: no se confíe. No se confíe. Lo vimos en el pasaje. No se confíe de los privilegios. Si usted supiera, pastor, yo llevo 30 años estudiando teología cristiana. Supiera, he estado aquí con este conferencista, con este teólogo muy reconocido. Tengo sus enseñanzas, sus clases. Si viera cuánto paso escuchándolos. Es más, he hablado con ellos, los he saludado, pastor. Si viera, bueno, a mí no me importa eso. A mí eso no me importa, me tiene sin cuidado. Y yo quiero que a usted también le tenga sin cuidado. La pregunta es: de todo lo que has escuchado, de todos los privilegios espirituales que el Señor te ha dado a través de estos hombres falibles que Él ha usado con su poder, ¿cuánto has crecido al día de hoy? ¿Cuánto has crecido al día de hoy? Porque de nada nos sirve enorgullecernos de una iglesia o de un nombre si en nuestro propio corazón no hay transformación espiritual. Entonces la aplicación que agregaría a partir del texto sería: no nos confiemos. No te confíes. Autoexamínate continuamente. Ruega al Señor que mire lo más profundo de tu corazón, que revele esos pecados que están en lo más profundo, y tú puedas venir a Él en arrepentimiento, con sinceridad de corazón. Querido amigo que estás en esta mañana en este lugar, no sé si hoy sea un día de salvación para ti, pero lo que tengo que decirte es que mires al Hijo de Dios. Hemos entendido hoy que hay muchos que se exponen a la buena palabra del Señor, y si tú has venido a este lugar, déjame decirte, por lo menos en ti ya se empieza a cumplir eso. Has escuchado la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo más vas a tardar? ¿Cuánto tiempo más vas a tardar en reconocer tus pecados? En que no depende de ti, en que no puedes confiar en ti mismo, en que no puedes confiar en tu familia, en que no puedes confiar en el mundo, porque ellos te decepcionarán, ellos pasarán, pero Cristo no te decepcionará, Cristo no pasará. ¿Qué estás esperando para mirar al Hijo? Para creer en Él de todo corazón, para entender que fuera de Cristo no hay sentido en tu vida. Ya empezaste a exponerte a los privilegios espirituales. Rogamos que el Señor te dé salvación y no estés en la lista de los apóstatas, sino en la lista de los verdaderos creyentes. Ese es el deseo de nuestra alma, y que el Señor tenga misericordia de ti y te lo conceda. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias por recordarnos estas cosas tan importantes como la fe, la esperanza y el amor. Son distintivos de un verdadero creyente. Y no basta con exponernos a privilegios espirituales externos si verdaderamente no hemos experimentado transformación en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que nos guardes del mal, que nos guardes de la caída, que podamos estar atentos, autoexaminarnos,
ser diligentes, no perezosos, y que nos des la dicha de permanecer hasta el fin. Señor, queremos permanecer hasta el fin, sea hasta el día de nuestra muerte, o sea hasta el día en el cual tú vengas por segunda vez por nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén.